Bueno, muy bien, continuando con el ciclo de entrevistas del Instituto Crónica. Esta vez tenemos el agrado de estar con el querido Néstor Centra, abogado, periodista, docente y actualmente director de la carrera de periodismo por la Universidad Nacional de Avellaneda. Néstor, muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Seba. ¿Cómo estás? Un gusto, gracias, un placer como siempre charlar contigo. Bueno, gracias por estar en esta mañana compartiendo el Zoom. Así que, bueno, porque explicamos a la gente que tuvimos ahí que acomodar un poquito los horarios, pero Néstor, con una gran generosidad, nos presta este tiempo de su vida. Bueno, Néstor, vamos a hablar de periodismo. ¿Qué te parece? Me parece que es algo que más o menos manejás después de Bueno, tanto tiempo. No, después de tanto tiempo, me gustaría decir, más de 40 años de trayectoria, Néstor Centra, ¿qué es lo que te sigue despertando el periodismo? La curiosidad que te sigue, bueno, enfocándote en hacer periodismo. ¿Le encontrás algo todavía que te atraiga, que te atrape? sí, viste que muchas veces se ha dicho el periodismo ha muerto, el Es periodismo no verdad. existe más. Quizás no existe más como uno lo conoció en un inicio, de manera genérica, global, masiva, y de repente sigue habiendo nichos de trabajo y como Ujú. en definitiva muchas veces se vuelve a la fuente, ¿no? Si quien arranca a estudiar periodismo o periodismo deportivo, cuando vos le decís que hay otra forma, porque muchas veces se creen que periodismo es sentarse y opinar y nada más. Y Claro. sí, es parte, obvio, la opinión forma parte del ejercicio de la profesión o del oficio, pero en realidad cuando uno descubre o siente pasión por esto o tiene un cosquilleo especial, siempre lo mantiene. A veces mi nieta se ríe y dice, abuelo, ¿por qué me pones como ejemplo? Porque yo sostengo que mientras ella siga preguntando por qué, será una chance de descubrir la necesidad de llevar adelante este ejercicio del periodismo. Porque un periodista lo Claro. primero que hace es preguntarse por qué, ¿no? Dudar, investigar. Bueno, más allá de las preguntas puntuales, siempre es, yo estoy mirando algo, ¿y por qué sucede eso? Entonces, Claro. si yo me pregunto por qué sucede, eso va a tener como consecuencia salir en la búsqueda de por qué sucede. Me parece que es la primera base relacionada con el periodismo, ¿no? Ujú. Y vos comenzaste, después de la segunda mitad de los 70 en esta profesión, muy jovencito. ¿Cómo era hacer periodismo en ese tiempo? Recordemos, bueno, época de dictadura militar, las cosas muy complicadas. ¿Y cómo te movías en ese momento o cómo empezaste a tocar puertas, como quien dice, en esa década tan complicada? Mirá, primero fue casi a finales porque fue en diciembre del 78, eh, Ujú. que fue después de haber terminado el tercer año de la secundaria, yo tenía 15 años. Y más que golpear puertas, fue mi viejo que le preguntó a don Enrique, que era el dueño de la tienda del barrio, que su hijo Saúl Pomarás trabajaba con Miguel Ángel de Rensis, y Ujú. mi viejo vio en mí desde chico, que yo jugaba con las figuritas y relataba y escuchaba mucha radio. Yo había empezado a los 7 con eso, me había llamado la atención. Y bueno, más allá de todo lo que hacía con el juego, mi viejo se dio cuenta que era algo que yo tenía innato, que me apasionaba. Lo fui a ver a Saúl, me dijo, mira, arreglé para que lo vayas a ver. Y fíjate que de manera inconsciente, lo que hice fue escuchar la radio, poner Radio del Pueblo, para escuchar qué era Ujú. lo que hacía Saúl. Porque mi viejo me dijo, mira, relata. Y cuando yo escuché, le dije, mira, por esto de haber escuchado radio, le digo a mi viejo, no, digo, Saúl no relata, hace vestuario. Mi viejo no entendía de qué le hablaba porque no tenía tan Claro. clara las funciones. Yo había descubierto las funciones escuchando fundamentalmente a Muñoz, pero a mí me gustaba hacer zapping, yo escuchaba también otras radios y otras transmisiones, pero creo que nunca había llegado a la transmisión de Renzi. Y entonces yo había puesto en ese momento y, bueno, yo cuando fui a verlo a Saúl, yo ya lo había escuchado, sabía que se trataba. Digo esto también por un consejo, si alguien escucha y quiere estudiar periodismo y le surge una oportunidad, siempre, si van a ver a alguien o entrevistar a alguien, por lo menos sepan a quién van. Yo lo hice de manera Claro. inconsciente, nunca me tuve una referencia sobre eso, lo hice casi de manera intuitiva, y creo que es lo que hay que hacer de manera constante, ¿no? Si uno tiene la posibilidad. Así que hice eso y Saúl me dijo, venite, fui y empecé en Radio del Pueblo, en ese momento estaba en Uruguay 1237, y en esa Ujú. época lo que vas descubriendo
después, y que me llamaba mucho la atención, era que, primero que cada radio estaba intervenida por una fuerza, había radio, más allá de que todas las frecuencias sean del Estado, en ese momento Claro, estaban todas las radios intervenidas, había radios que estaban intervenidas por el Ejército, otras por la Fuerza Aérea y otras por la Marina, y vos veías de manera constante, porque los directores eran militares, pero más que claro. nada, más allá de la costumbre, ¿no? Porque uno ya en el 76 había empezado la secundaria con el golpe mediante. Una de las cosas que me llamó la atención era los listados de los discos o de los temas de los discos que estaban prohibidos, ¿no? Entonces, esos listados yo decía, ¿pero por qué? Porque yo estaba acostumbrado en mi casa. La famosa lista negra de artistas que no se podían Sí, reproducir. sí, de repente, por ejemplo, te aparecía, esto quizás fue más adelante, en Radio Antártida, allá por el 81, pero de repente ver un disco de Alberto Cortés que esté tachado compañera mía, y decía prohibida su difusión, ¿no? Es decir, pero no prohibida su Claro, difusión porque era un disco regalado, sino que era prohibida su difusión ese tema en especial. No era que estaban claro. prohibidos todos los temas de Alberto Cortés, porque se podía pasar, no me acuerdo si ya estaba Callejero, pero sí, sí, por ejemplo, ese tema, simplemente porque Ujú. es un tema de amor, pero como hablaba de la palabra compañera, estaba prohibido. Compañía, Esas claro, cosas claro. sí, sí, pero como estaba volcado a la parte deportiva, y en el caso de Rensis, fíjate que a de Rensis le dicen el loco de Rensis, de Ujú. Rensis en el medio de esa dictadura, en medio de las transmisiones, quizá lo hacía porque Radio del Pueblo se escuchaba menos que lo que se podía escuchar arriba, aunque el fútbol en ese momento le competía bastante a las transmisiones de Bullrich en el ascenso. Claro. Eh, Él ponía a lo mejor la marcha peronista o metía algún discurso de Perón y lo filtraba, y yo te estoy hablando años 79, 80, y él se animaba a hacer eso, ¿no? A mí Claro, siempre me claro. llamaba la atención. Seguro. Y en ese tiempo también tuviste el privilegio que, bueno, mucha gente también tuvo, ¿no? Pero otros no, de conocer a Diego Armando Maradona, ¿no? En el caso, me parece su mejor etapa de futbolista, la más brillante, cuando Diego estaba comenzando en Argentinos, incluso en redes muchas veces subiste una foto con Diego, muy jovencitos ambos. Contanos cómo fue eso, cómo lo lograste contactar a Diego, ahí en el barrio, cómo fue ese encuentro. No, más que nada, a ver, son dos etapas. Una como hincha, ir a la tribuna con mi amigo Gustavo Palópoli, íbamos a la Ujú. tribuna chiquitita, a la baja atrás del arco. Eh, Sí. Él estaba metido más con la gente ahí de las banderas, yo me corría un poquito, pero estaba de ese lado. Eh, y entonces primero era ir como hincha. Después, claro, como, a ver, Diego debuta en el 76. Nosotros lo veíamos entrenar porque justo en el 76 yo iba al Instituto Parroquial San Roque y hacíamos educación física martes y jueves en Malvinas. El predio de Que Argentinos, tiene que ver claro. el predio de Argentinos. Entonces, más de una vez, Argentinos se entrenaba al Ujú. costado donde estábamos nosotros. Y previo a eso estaban los Cebollitas, donde el Mono Rodríguez era amigo Claro. de la infancia y jugaba con él, y había otro pibe que también jugaba con él, pero ahí lo que teníamos referencia, haber visto algún partido. Pero ya después, cuando él empieza a entrenarse con la primera, porque en realidad lo piden que él estaba en la sexta, lo que pasa es que no debuta antes, él empieza a entrenar, pero no debuta antes porque estaba suspendido en la sexta. Entonces por eso Ah, tiene que esperar hasta el 20 de octubre, 10 días antes de que cumpliera ¿cómo se llama? Los 15 años, los 16 años, los porque él 16, debuta claro. con 15 y enseguida a los 10 días cumple los 16, pero no debuta antes por esto, por estar suspendido. Pero a él lo Ujú. estaban pidiendo, de hecho la gente inferior no se lo quería dar, bueno, porque esas categorías de argentino la rompían. Bueno, Claro. pero ¿qué pasa? Yo al momento que lo conozco a Diego, no es ahí lo conocí a través del alambrado, a través de verlo, pero no tenía un trato. Cuando empiezo con Saúl a trabajar, yo lo convenzo a ir a ver a Argentinos, porque claro, de Maradona se tenía referencia, que había debutado, que jugaba en la selección, algún que otro partido que se podía dar o ver, o un resumen de goles, pero claro, él no lo iba a ver a la cancha, le podía tocar algún partido, cuando a él le tocaba en primera, pero no lo Claro. iba a ver. Entonces yo lo convencí. Él en su momento, Saúl no es hincha de River, pero era amante del Beto Alonso, él le gustaba el Beto Alonso. Yo le decía, Ujú. mirá, más que el Beto, tenemos que ir a ver a Diego. Yo sé que Alonso juega bien, pero vos no sabés lo que juega Diego. Bueno, lo convencí tanto
que terminamos yendo todo el 79 y todo el 80, es decir, todos los 2 años a los distintos campeonatos. Cada vez Sí, que jugaba Argentino de local o nos habilitaban en otra cancha, y nos daban una cabina. En ese momento no había radios alternativas. claro, Nos íbamos a las cabinas de, no sé, la cancha, Argentino jugó mucho en la cancha Atlanta, sí, y nos daban una cabina. Y entonces él iba con un grabador, a grabadora cassette, y entonces él relataba, y él quería practicar relato porque le gustaba relatar. Y entonces yo le hacía, con mis 16 y 17 años, le hacía el comentario, estudios centrales y la locución que él preparaba. Siempre Saúl fue un tipo muy exigente. Yo le dije claro. siempre, fuiste mi primer docente porque me enseñaste todo. Y Todos los entonces, roles juntos. todo, todo, todo. Entonces yo cumplía todos los roles. Después Claro, cuando estábamos con De Rensis, él hacía estudios centrales, o yo empecé por producción, yo empecé el primer papelito en diciembre del 78, claro. se lo llevé a Alejandro Fabri. Pero en este caso era ir y practicar. Y entonces veíamos todos los partidos de Diego. Después con el tiempo me quería matar porque Saúl borró todos esos cassettes, porque hubiese, cuando Diego se Uh, muere y íbamos a hacer un programa especial con relatores, yo le digo, escúchame, digo, me imagino que tenés los cassettes, digo, para rescatar los goles. Me dijo, no, no me lo voy a perdonar uh, nunca, pero los borré todos por necesidad, por laburo, por lo que sea. claro, Él claro. hace la Sí, sí, parte de sí. la luz hace 40 años. Bueno, para resumirlo, eso llevó a que yo fuese al vestuario, a que fuésemos a los entrenamientos. Saúl, de hecho, cuando Diego cumple 20 años en el 80, le hace una nota mano a mano que dura como 20, 30 minutos. Imagínate con Maradona, mano a mano, 20, 30 minutos. Hoy le explicás a Claro, alguien que se hizo eso y es incomprensible, porque Diego en ese momento claro. ya era conocido, ya había ganado el Mundial Juvenil del 79, pero bueno, no había tantos periodistas que se Claro. preocuparan por generar, viste que no es que es de ahora, es de siempre, depende de la inquietud de cada Sí, uno. sí, sí, Y sí, bueno, sí. y ahí entonces en uno de los entrenamientos que fuimos, porque yo justo había cumplido 18, fue en febrero, yo cumplí el 31 de enero, y en esa semana siguiente de febrero Diego se estaba entrenando con argentinos. Fue antes de Ujú. pasar a Boca, y bueno, entramos a la cancha, le pedí sacarme. Es una foto que saqué con las famosas Polaroid que eran Sí, instantáneas, y quedó que la te entregaba anécdota la. que en la parte de abajo, que era la parte más dura blanca, yo le doy una Claro, lapicera para que firme, y dice, pero mirá lo que me da. Dice, ¿cómo querés que te firme acá? Y me hizo la firma igual, pero claro, con el tiempo se borró, porque fue no borrando, claro. entraban, y tampoco llevé un fibrón, ¿viste? Bueno, nada, Exacto, es exacto. lo que tenía a mano. Así que me quedé sin el autógrafo de Diego por ser un inútil, en vez de llevar un papel para que me firme aparte. Bueno, eran épocas de no celulares, de no dispositivos No, raros, era no, solamente obvio. la. Y bastante que era la Polaroid, que saqué la foto y Claro ni que. siquiera era que eh, dependía. Pues yo podría Sí, haber sacado una foto y no saber si se había salido bien o había salido mal. claro, claro. La Sí, foto sí, era sí, sí. revelarla ahí en el momento. Así que La bueno, Polaroid, la historia de la foto tenía que ver con esto, que yo tenía 18 y Diego fantástico. tenía 20, porque ni siquiera había cumplido los 21, y fue la semana, unas semanas antes, 2 semanas antes de que él pasara a Boca, porque él debutó el 22, pero el 20 creo que fue, o Claro, el claro. 19, 20, por ahí había firmado el contrato. Fantástica historia y bueno, un testimonio inolvidable, ¿no? Una foto con Diego. Siempre, siempre es un buen momento. Néstor, avanzamos un poquito, volvemos al periodismo, ya entrando en la década del 80. ¿Cómo te encuentra la nueva década? Porque hay que decir, bueno, lo presentamos diciendo que Néstor es abogado también. ¿Cómo parece la abogacía en esa época, más adelante? Ya te estoy llevando a comienzos de los 80, primeros años de la década del 80. Yo termino la secundaria en el 80, y Ujú. entonces en ese año, bueno, las carreras como periodismo, psicología, que eran las que más me gustaban, no estaban muy potenciadas. Existía el círculo de la prensa, creo, y el círculo de periodistas deportivos, donde había que dar un examen de ingreso. De la cantidad que se anotaban, capaz que Claro. entraban 70, había un límite de ingreso. Como Saúl había estudiado en el círculo de periodistas, y no me acuerdo si había terminado o no, y él había estudiado económicas y también había dejado, lo agarré en un momento que dejó, creo que había dejado el círculo, dejó económicas y había dejado a la novia, una cosa así, era un momento de quiebre en su vida. Saúl me lleva 7 años, entonces cuando le pregunto el consejo, le digo, escúchame, ¿qué hago? Estudio periodismo deportivo, y me dice, pero si ya estás laburando.
No sé si fue un buen o un mal consejo, pero no era un momento donde todo el mundo estudiaba, era un momento de Claro, trabajo, de oficio, y entonces me dice, si querés estudia otra cosa. Yo bueno, hablé con mi viejo, me dice, vos sabés que el abuelo siempre decía, pero él lo decía por trabajo, mi viejo quería que estudiara algo, me dice, claro. mira, estudia lo que quieras, pero estudia otra cosa, acordate, el abuelo siempre dijo tener dos hilitos, que se corta uno, tenés otro, no sé si se bien o mal, la cuestión es que cuento la anécdota porque esto de, viste, cuando se hacen hoy en día estudios, saber para qué estás preparado, qué es lo que te gusta. Bueno, a mí lo que me Claro. gustaba era eso y yo tendría que haber estudiado periodismo, y si no, en todo caso, que era una de las cosas que más me gustaba, psicología, porque incluso había Mirá, tenido una materia ahí, la verdad me había atrapado mucho. Y siento que me hubiese ido mucho mejor. Bueno, la cuestión es que un compañero lo charlo, digo, Osvaldo, ¿qué vas a hacer? Mirá, se voy a estudiar, me anoté para estudiar abogacía en la Universidad del Salvador. Dice, ¿querés venir? Dice, porque a vos te gusta la historia, te gusta cívica, viste, como si eso definiera que uno mirá. pudiese ser abogado. Pues bueno, eran épocas que hoy no te entienden, si vos lo contás No, los no, para pibes no nada, te van a para nada. entender. Eh, y bueno, hablo con una amiga que también estaba definiendo qué estudiar, le digo, che, Rosana, mira, Osvaldo va a estudiar abogacía. ¿Te prendés? Me dice, déjame, mañana te contesto. Bueno, yo lo hablé con mi viejo, obviamente, por una cuestión económica. Mi hijo me dice, bueno, está Claro. bárbaro, porque vamos a hacer el esfuerzo, pero por lo menos no ocupás un lugar que otro puede usar en la UBA. También un concepto, pues yo soy primera generación Sí, universitaria de familia, mi viejo no entendía lo que era, yo tendría que haber ido a la UBA, como fueron otros. sí, Bueno, sí. nada, son esas decisiones que tomás en el Y sí, momento. sí, obvio, Y obvio. bueno, ¿por qué contesto? Porque los tres hicimos el examen de ingreso. Osvaldo nunca se recibió ahora su hija, pero él nunca se recibió, le costó, no arrancaba, bueno, terminó Claro. abandonando. Después le fue bien, pero por otro lado terminó siendo gerente de una empresa. Bueno, yo me recibí, pero tardé en recibirme porque siempre me dediqué más a la parte periodística, y la única que se recibió, digamos, la tercera en esta anécdota, que se termina recibiendo un año antes, empieza a trabajar en un estudio jurídico y se dedicó toda su vida a abogacía, que fue la tercera, a la cual vino de rebote decirle que estudiara abogacía. Claro, De cuando hecho, estabas mi hija haciendo, también. estabas juntando el quórum para que te acompañen, Sí, armaste ese grupito y se recibió también. y lo más lindo que fue la última, la que terminó. Así que llegué a abogacía de manera indirecta, de manera como Claro. estudiar algo más. Hoy no me arrepiento. Durante muchos años de mi vida me arrepentí. Hoy no me No, mira, arrepiento porque el título universitario me permitió acceder a un montón de lugares que claro. si no, no podría. Hoy soy director de la carrera de periodismo en la Universidad Nacional de Avellaneda, y tener un título de grado, obviamente que eso ayuda para que uno pueda ocupar un lugar determinado. Ujú. Me ha brindado capacitaciones, por ejemplo, no sé, en la oral deportiva, todos los casos que aparecían en la década del 90 aparecieron cuando yo entro a la oral deportiva, aparecieron los casos de doping, el tema de Maradona, Claro. el caso de quiebra del Deportivo Español, el juicio a los Barra Brava de Boca. Y Cherky, estaba Caimi, estaba yo como abogado, y Cherky me dijo, no sé, vio en mí que a lo mejor me gustaba capaz que un poco más, en realidad tenía más experiencia Eduardo que yo, pero me dijo, ¿te querés ocupar de esto? Y bueno, me terminé ocupando de esos casos, y entonces eran todos unos informes que Cherky me presentaba, ¿no? El informe, el doctor Néstor Claro. Centro, que yo ni siquiera había jurado, ni siquiera tenía la matrícula, porque como yo había empezado a laburar en Rivadavia y tenía mucho laburo, sí me Claro. había recibido en diciembre del 94 cuando entró Cherkis, pero ni siquiera tenía la matrícula, ni siquiera tenía la credencial de abogado, nada. Sí me había recibido, obviamente, pero es como que empecé a ocuparme de casos antes de haber jurado en el Claro, colegio claro, claro. público. De hecho, yo juro recién el 7 de noviembre del 97, y mirá lo que es el destino, que el 7 de noviembre es el Día del Periodista Deportivo. Qué Bueno, bárbaro. ese tipo de circunstancias. Por eso yo cuento todo esto, porque las casualidades o causalidades, muchas veces dejarse llevar por la intuición o ver por qué lado uno va, si uno Ujú. verdaderamente lo siente, a veces la vida, el universo, no sé, algo te va llevando a ocupar lugares que quizás en determinado momento son impensados. Y en este Claro, caso, claro. vos me preguntas cómo llega a Abogacía, y llegó de rebote, y no era a lo mejor lo que más me gustaba ni lo que más me apasionaba,
pero Claro, debo pero reconocer hoy, le tengo que agradecer claro, a la familia que me acompañó para recibirme, porque a mí me costaba mucho sentarme a claro, estudiar, porque no era lo que más me atrapaba. Yo hacía notas en el medio, que hacía notas para, cuando era vestuarista, yo tenía la suerte que en ese momento todos los equipos se concentraban en el centro, en el microcentro. Entonces yo claro, iba a tribunales, que tribunales no es solamente el edificio del Palacio de Tribunales, porque hay por distintos puntos de la ciudad, y entonces yo aprovechaba, iba a tribunales, y en el medio me iba a los hacías hoteles una a hacer cobertura, entrevistas. claro, Me iba con el grabador. claro. Entonces yo iba No, preparando el o sea, trabajo. y lo ibas a no, lo que digo que, o sea, como aparentemente dos caminos que no se rozan, como el periodismo deportivo y la abogacía, en algún punto cerraron ese círculo con lo que vos nos referís a partir del año 97, es como que se volvieron a tocar las dos puntas, ¿no? De las dos actividades que vos tuviste. Sí, sí, y aparte se toma a partir del 94 en realidad, porque ahí es donde asume Cherkis, ponele 95, Claro, pero es cierto que en el 97 es donde se empiezan a dar todos los casos, ¿no? Ahí empiezan a surgir un montón de temas, claro, claro, creo que mucho más ahí, pero ponele, creo que hubo alguno en el 96, pero claro. fundamentalmente a partir del 97 se dan muchos casos de manera consecutiva, y entonces yo Ujú. tenía mi lugar en la... Mira, fue tanto así que me acuerdo que competencia no tenía quien se encargara de los casos, pues yo no me acuerdo si no estaba Darío Villarroel, No, y empezó sí, César estaba, Francis. claro, César- César lo- Francis y después estaba Darío Villarroel, que ambos eran claro, abogados. pero César es el que se empieza a encargar de estos casos, porque se dan cuenta bueno, que era Claro. necesario hacerle cobertura, Sí, porque sí, sí. lo llamaban a Darío para salir, pero el que después empieza a la par mía a ocuparse, lo que pasa que, bueno, César se dedicó más a abogacía, de hecho hoy en día es candidato, Claro. bueno, es el referente de la oposición en San Lorenzo, San Lorenzo, exactamente. se Sí, sí, sí. especializó en derecho laboral, y fundamentalmente cuando un periodista necesita hacerle un juicio a una empresa porque lo echaron, él se hizo especialista en eso. Claro, Tenemos un trato frecuente y permanente con César, pero él se dedicó más a la abogacía. claro. Yo siempre es como que, a pesar de todo lo que significa ponerle mucho más esfuerzo y que no tiene tanto rendimiento desde lo económico, salvo que ocupes un lugar en la tele, Ujú. bueno, yo preferí ir por el lado del periodismo. Bueno, tampoco, yo te digo la tele, y tampoco es que le puse foco como para estar en la tele, ¿no? A mí siempre Claro, con a la eso radio, llamo casualmente, la radio. exacto, casualmente a eso apuntaba mi próxima pregunta. Son dos preguntas en una. Vos mencionaste recién, acaso bueno, no, el programa más longevo de la radiofonía argentina, que fue la Oral Deportiva. Quería que nos cuentes cómo fue esa experiencia. Yo sé que vos en redes lo ponderás permanentemente, que fue un momento fantástico de tu carrera. Y después hubo un derrumbe, hubo una caída, sumada a la de muchos medios, lamentablemente, en la República Argentina. Y quería que nos resumas cómo viviste esa etapa de gloria del oral, fuiste participante, y después también lo otro tiene que ver con la ciudad de la tele. ¿Cómo te llevas con la tele? Bueno, medio lo respondiste ahora, porque vos eminentemente sos un hombre de radio. Pero bueno, me gustaría ver esas dos cuestiones. La oral creo que marcó un hito, ¿no? Me parece que eso es Sí, sin duda. la Oral ahora, el 7 de noviembre, va a cumplir 90 años, porque empezó el 7 de noviembre del 33. No estuve en la época de oro con Claro. Muñoz, porque Muñoz falleció en el 92, yo entré en el 94. Casualmente, el 94 es un año donde aparecen otros medios, como la 990, como Radio América, y Ujú. entonces comienzan a convocar a periodistas de la Oral Deportiva. Por ejemplo, Radio América tenía los derechos para el Mundial de Estados Unidos, y entonces se llevan a Juan Carlos Morales y a Horacio García Blanco, a Roberto Rinaldi y a otros más, para armar Claro. una transmisión en Radio América. Se lleva, Sofovich había comprado la 990, se lleva a Roberto Ayala y no me acuerdo quién más. Entonces, claro, se va Ayala, se va Rinaldi, que eran los dos principales estudios centrales, queda Hernán Ramazotti, Sí. y necesitaban uno más. Y ahí Carlitos Menéndez, que era el gerente, yo le había ido a hacer una entrevista para una revista que había sacado a través de Juan José Pano, que era el director Sí. de esa revista.
Bueno, la cuestión es que una llamó al equipo y otra llamó el toque, no me acuerdo cuál de las dos era el boom de los programas deportivos, y entonces yo había ido a hacer la entrevista, y cuando le preguntan a Ramazzotti a quién conocía, él nombra a dos, a Marcelo Becerra y a mí. Cuando me nombra Carlito Menéndez, dice, es el pibe que me vino a hacer la entrevista por Pano, para la revista de Pano, y le dice, sí. Me dice, bueno, llámalo. Entonces me hace llamar, lo voy a ver a De Bonis, charlo, me dice, De Bonis, tráete un cassette. Creo que De Bonis nunca, después cuando lo conocí, dije, nunca escuchó el cassette. Ahí es De Estamos Bonis al hablando revés. de Fíjate que De Bonis trabajó en la Horacio de tele, Bonis. Horacio Horacio De de Bonis, Bonis, ¿no? hizo vestuarista, y hoy en día se dedicó, se especializó en Derecho Deportivo, Ajá. trabaja en una radio, sigue haciendo periodismo, pero en realidad se volcó a la abogacía de grande, Claro, claro. y dejó el ejercicio en su momento durante muchos años y se dedicó de pleno a trabajar como abogado. Digo, en esto Sí, de ser periodista y abogado somos muchos, ¿no? sí, sí, Bueno, la sí. cuestión es que ahí entro en la oral, y Cherkis reflota la oral, Saco lo trae a Cherkis porque es el que habla con los dueños, Cherkis se transforma en el gerente, Saco se queda como subgerente, y la posiciona muy bien. Teníamos un duelo con competencia y palo a palo, mano a mano, porque Cherkis lo que decía es, la oral deportiva, ¿por qué no se escuchan? Para informar. A competencia lo escuchan porque tiene validez la opinión. Acá la opinión la vamos a tener con mis editoriales, y después ustedes van a opinar, obviamente, pero la opinión fuerte era la de Cherky, Claro. que él hacía, siempre ponía balado para un loco, bueno, y tenía sus Sí, sí, editoriales. sí. Y después la idea era siempre invitar a tipos grosos. Y en esa época era tan fuerte, todavía la oral, y se escuchaba tanto, que a la oral vinieron todos, es decir, no sé, vino Pasarela, vino Maradona, vino Bianchi, Claro. vinieron todos. Y después la pegamos con algunas cosas, como es optar por acompañar a Peckerman desde el inicio, desde que empezó, cuando otros querían poner, no sé, Niembro quería poner y el grupo de él, poner a Grigol como director técnico, nosotros nos Claro. jugamos, porque el primero que le hace una entrevista es Caimi, en un bar que estaba al lado de la AFA, y entonces hizo una relación con José, se lo cuenta a Cherky. Bueno, la cuestión es que le dimos mucha bolilla y nos fue bien porque después a Peckerman le fue bien, entonces cada vez Claro. que ganaba algo venía, y venían algunos de los pibes. Uno de los pibes en ese momento, por ejemplo, era Sorín, y Sorín venía a la radio para ser entrevistado, y muchos de esos pibes que jugaban también venían después a la oral. Así que ese momento fue espectacular porque Ujú. nos escuchaba mucho, era mucho laburo, laburábamos. Yo lo que te puedo asegurar es que lo que trabajaba en ese momento de la oral, aparte de Cherkis, había extendido la oral hasta las 10 de la noche, entonces íbamos de 7 de la tarde a 10 de la noche, la oral salía todos los días. Cherkis, por Claro. ejemplo, los domingos, yo los domingos iba a la mañana a hacer entrevistas, para la transmisión de la tarde. Después, hacía la transmisión de la tarde porque con Caimi éramos los dos vestuaristas principales. Terminaba el partido y de donde estuviéramos, salvo que estuviéramos, no sé, en Córdoba, en Santa Fe, en Rosario, etc., si nosotros terminábamos en La Boca, en River, en Independiente, en Racing, o donde fuese, cuando terminábamos teníamos que ir a la oral y quedarnos en la oral deportiva hasta las 10 de la noche. Y muchas Ah, veces era escucharlo a Cherkis, porque él hacía editorial, estaba, y quizá lo único que hacía era leer mensajes de los oyentes, o, claro. o a lo mejor contábamos si pasaba algo, o pasábamos si habíamos grabado una entrevista, y nada más. Bueno, ese fue el momento más fuerte. Fueron pasando los años, después vino ESPN, momento de crisis, Saco Ujú. trae a ESPN, que la verdad que fue, en el medio de esa crisis, él lo estaba negociando en el 2001, justo viene la crisis, en el Claro. 2002 viene todo lo que sucedió, y bueno, y ESPN apostó igual, generalmente tienen estos planes de 5 años, generalmente las empresas estadounidenses hacen este tipo de, a veces, yo después comprobé que no es tan así, pero bueno, en este caso se respetó. Sí. Nos tuvimos que bajar bueno, desde el punto de vista económico fue, por un lado, asegurarnos seguir teniendo trabajo, seguir cobrando algo, pero cobrar mucho menos de lo que veníamos cobrando. Por la Ujú. devaluación, es decir, porque pasamos a ganar menos, porque era la manera del presupuesto que tenía Saco,
que le había dado ESPN en ese momento, pero por lo menos nos dio una tranquilidad de continuidad, después nos pasaron en blanco, etc. Y así llegamos hasta el 2014. En el 2014, Saco decide pasarse a ESPN 107.9, definitivamente, porque si no se transmitía en duplex, y Claro, yo no me bajo, cometo un error, porque si no me hubiesen indemnizado, porque en ese momento la intuición me dijo, bajate, pero como no se sabía quién se quedaba con la oral, y viste, capaz que me bajo y me quedo sin laburo. claro, Bueno, la cuestión es que claro. nadie quiso el oral, nos bajamos con Marcelo Casares el 2 de enero del 2015, y fuimos a hacer ese 2 de enero a las 7 de la tarde la oral deportiva, Marcelo Casares y yo, un productor, y salieron Moro y Aced, que eran con tenis y básquetbol, que ellos estaban desde Claro. 1974 y se mantuvieron en Rivadavia. Eh, y después nos llamaron un montón de colegas para felicitarnos, que manteníamos el oral, y entonces después ahí se sumó Príncipe y se sumaron, bueno, después fuimos armando un equipo, Claro, claro, y el tema es que no había presupuesto, ese era el tema, no había claro. presupuesto. Lo convencimos a Walter Saavedra de sumarlo para relatar. A Walter le Sí. habían quedado debiendo plata desde cuando se había bajado la anterior vez, Oh, y bueno, y esto que tampoco hizo en el 2015, pobre Walter, tampoco se lo pagaron. A nosotros nos claro, pagaron algo hasta septiembre, y después yo seguí trabajando en Rivadavia. Bueno, después decidieron en el 2016 traer al Bambino Pons, y después yo en el 2017 me quedo afuera del oral, siguió conduciendo el Bambino, y en junio directamente, bueno, me habían dejado un programa en la 103.1, que es la FM de la radio, y como claro, no me firmé contrato, no me pagaron todo lo que me debían, directamente ese programa no lo fui a hacer, y nada, es como que entre me sentí despedido y me echaron, ¿no? claro. Una cosa así. Sí, sí, sí. Jamás les hice juicio, quizás fue un error, por todo el cariño que yo le había tomado a los 23 años que estuve en Rivadavia, Claro. entonces para mí era como mi casa. Nada, eso Te fue dol- lo que te do- terminó pasando. Digo, quizá me fui largo, pero creo que más resumidamente no No, te no, lo puedo no. hacer. Te dolió más haber perdido ese programa tan emblemático que por ahí, bueno, haber peleado por ahí por lo económico, pero te entiendo a dónde ibas, que dejando ese espacio tan querido, bueno, uno sentía muchas cosas, ¿no? Vos como otros colegas, me imagino. Y precisamente a eso íbamos, ¿no? ¿Cómo hacemos en el mundo de hoy, ¿no? Los grandes medios, bueno, por ahí hoy la cosa va más para lo autogestivo, pero en los grandes medios sabemos todo que están manejados en su mayoría por empresarios, ¿no? Y gente que no sabe de radio, además, ¿no? ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo convivís con los empresarios, con esa presión permanente de que si el producto no rinde te tenés que bajar? Sí. ¿Cómo lo ves vos Por eso? suerte, desde octubre del 2018, la gente de Relatores me abrió la puerta. La gente de Relatores es del equipo que encabeza Víctor Hugo. Es decir, Bien, yo siento que jugué, no sé, en Boca o en River, y ahora juego en River o Boca, porque en claro, definitiva la mayoría del grupo que están son la vieja competencia. Eh, exacto. y entonces, no solamente por competencia laboral, sino porque el programa se llamaba Competencia, y, y estar con quien lideraba la otra parte, y estar con quien yo descubrí en el año 79, gracias a Saúl Pomarás, escuchando Radio Oriental, escuchando el Juvenil de Uruguay, y porque el tipo era un crack. Y después, claro, acá lo descubren en el 81, cuando lo traen es por 80 para hacer la Por campaña. 80. Sí, no hicieron la campaña de Boca, pero como estaba Maradona casi, y después Boca sale Claro. campeón, casi que fue la campaña de Boca, ¿no? Sin ser Sí, sí. campaña, que no es que hacían la campaña de Sí, Boca. sí, sí, sí. Bueno, y estar ahí y ser una cooperativa, hay una visión totalmente distinta, hay una visión mucho más humana, cuesta mucho más, obviamente. Se hizo un acuerdo, por ejemplo, se hace el acuerdo con Radio Nacional y viene la pandemia. Claro, Eh, Ellos quedaron claro. afuera, todo ese grupo quedó afuera. Cuando lo echan a Víctor Hugo, le echan a todo el equipo para que le duela más. Y esto Sí. a veces también tiene que ver con cuestiones políticas, fue durante el gobierno de Macri. A mí cuando me echan de Rivadavia, yo había hecho programas de interés general, con lo cual cuando a mí no me quisieron dar continuidad haciendo una columna de interés general, el programa de Rosario Lufrano, y me dejan fuera también de la oral deportiva, tengo mis sospechas de que también haya sido Ujú. por
cuestión ideológica. Te diría que estoy casi convencido, pero como no tengo las pruebas, simplemente es una sospecha. Ahora, si vos me decís poner las manos en el fuego, que fue así, lo hago, porque tuve una discusión con un gerente, que en su momento era Javier Díaz, que, volviendo, digo, para atrás un cachito, digo, esto es lo que tiene que ver, hoy los intereses políticos, económicos están subsumidos, ¿no? Es decir, están relacionados unos con otros, con lo cual es muy difícil mantenerse de forma independiente en la opinión. Bueno, la cuestión es que, por suerte, hace tiempo que no trato con empresarios. Ahora sí hice un acuerdo con la 750, yo voy, nadie me dijo, bueno, en Nacional tampoco, nadie me dijo nada de que tenía que hablar o no hablar, acá en la 750 tampoco. Y yo siempre digo, por lo menos por ahora, no puedo decir. Y todo el tiempo, los 23 años que estuve en Rivadavia, tampoco. A veces uno, viste que está la cuestión de autocensurarse, que si vos decís, che, ¿qué avisadores tenemos? Yo siempre soy de fijarme. Y bueno, tampoco como vidrio, ¿no? Es decir, si tenemos avisadores que nos están bancando, ¿hasta qué lugar te vas a tirar en contra de los avisadores? Obviamente. Pero bueno, no sé, eso después está en cada uno de acuerdo a los temas que surjan. Quizás si nos auspicia una casa de apuesta y yo digo que nos escuchan desde Brasil porque están expectantes por las casas de apuesta, y capaz que lo digo igual, ¿no? Como lo he dicho en algunas de las transmisiones, o lo que genera, ¿por qué hay un penal antes de los 5 minutos tan tonto? Y, viste, a veces me hace sospechar. Y además se apuesta a todas las categorías, y el tema de las apuestas es un tema. Entonces, ahí, como se tocan un montón de intereses políticos, económicos, la economía está relacionada con lo político con lo económico, lo empresarial, es complicado. Por suerte, insisto, de ser una cooperativa, la jefa de la cooperativa es Fabiana Segovia, que es la productora eterna de Víctor Hugo, que fue productora de él durante 25 años. La parte periodística la maneja Maxi Giuliboni, y después está el pequeño grupo que maneja todo, con los cuales me llevo bien con todos. Insisto, me llevo bien primero porque son buenas personas, son grandes profesionales, y además porque me dieron la posibilidad en octubre del 2018, cuando yo estaba haciendo un programa en Radio Güemes con la gente de la familia San Martino, a quien también le agradezco que me haya dado un lugar, y no pasaba por ganar plata o no, era por despuntar el vicio y hacer algo que estuviese relacionado para no desaparecer de los medios. Yo había comentado mi último partido en diciembre del 2016, y después comenté algún partido suelto en Radio Güemes, y después volví a comentar en octubre del 2018 para la gente de relatores. Y ahí es donde yo vuelvo a instalarme como comentarista. Bueno, todo el esfuerzo que ellos hicieron para tener una app. Yo cada vez que comento un partido, yo lo disfruto, lo agradezco, hago un esfuerzo muy grande por estar, muchas veces porque uno tiene otras actividades, pero el relator es ofrecido, tiene su propia casa, sus propios estudios, así que estamos bien, ¿no? Lo que pasa es que somos muchos, entonces no es lo mismo. Dice, tenés un acuerdo con la 750, sí, pero la 750, es decir, paga por el servicio que le da relatores, estamos sábados y domingos, nos da un horario de programación. Ahora, Boca o River juegan un lunes, un miércoles, si la radio decide que no lo transmitamos, creo que hicimos un solo partido día de semana. Los partidos de día de semana no los transmitimos, y es más, si juegan un sábado a las 3:30 de la tarde, tampoco lo transmitimos porque nosotros empezamos a las 5 y tenemos hasta las 12 de la noche, y los domingos tenemos de 13 a 12 de la noche. Así que bueno, ¿cómo llevarme como los empresarios? Y una vez hablé con el actual dueño de Radio Rivadavia, que me dijo, venite a tomar un café, después nunca lo concreté, pues yo le decía, por favor, mantener la oral deportiva, porque había salido en todos lados que le iban a sacar cuando asumen los nuevos dueños, ¿no? Estos nuevos dueños que reposicionaron la radio, que lo hicieron con orientación ideológica, obviamente, pero yo lo que le dije fue, por favor, y mantuvo la oral pero le digo, no porque me contrates a mí, digo, porque no sé si me interesaría estar en la radio ahora con los personajes que vos tenés, pero mantuvo de 23 a 24 y lo puso a Romaniuch. Entonces me dijo, mira, vamos así, le digo, metela a las 3 de la mañana, pero que llegue a los 100 años. Digo, viste, como un objetivo personal. Sí, como un deseo, obvio. Sí, un deseo de llegar, que dentro de 10 años yo pueda estar y ver que la oral deportiva cumplió 100 años, y que uno fue parte y que la salvó en un momento de que desaparezca.
eso solo, ¿viste? Ese lugarcito en la historia quiero guardármelo, pero me lo guardo para mí, nos lo guardamos con Marcelo Casares, y yo creo que a nadie le importa. Creo que hay algunas personas que les importa, que nos conocen, que saben lo que hicimos y el esfuerzo que hicimos, pero lo sabemos nosotros, y la verdad que con que lo sepa Marcelo, lo sepa yo, a mí me alcanza. Claro, te quedás con lo tuyo, seguramente. Néstor, bueno, vamos a ir redondeando porque ya Néstor nos está dando su tiempo, lo estamos extendiendo a Néstor en su casa, pero está amena la charla. Vos recién mencionabas relatores, y en relatores lo que yo observo, que hay muchos pibes jóvenes, muchos chicos que empezaron hace poquito, cuando hacen las conexiones. Bueno, esa relación con esos pibes jóvenes, vos de tu experiencia, ¿cómo la llevas? El polaco, conocemos, el polaco lo conocés de toda la vida, el polaco Caimi, pero con estos pibes que recién arrancan, ¿cómo los ves? ¿Cómo es tu relación? ¿Tratás Mirá, de ser el que les marque el camino o dejás que ellos se vayan desarrollando? ¿Cómo haces? mirá, da la casualidad que, por ejemplo, los dos que hacen conexiones, que son relativamente jóvenes, digo, porque tienen 30 y pico de años, tanto Pipo Esteves como en el caso de Matías de Mateo, los dos fueron alumnos del seminario de relato que damos en ETHER. Mira. Así que es una satisfacción. Giovanna Sprea, que está en la producción, se recibió de licenciada en periodismo en la Universidad de Avellaneda, fue integrante de la cátedra de Radio 1 y fue alumna mía en radio en la universidad. Juan Martín Belvedere, que está en la producción, hizo a los 14 años el seminario de relato y está grabado para la televisión alemana, que vinieron porque no podían entender cómo acá había un seminario de relato, y le hicieron una nota a Juan Martín, que quedó grabado, ese video está dando vuelta por ahí. Bueno, pasaron un montón de años, te estoy hablando del 2006, estamos en el 2023, y Juan Martín forma parte también del equipo. Pepe Tricánico, Bueno. que se suma él hace la campaña de Temperley, reconocido por la gente de Lomas de Zamora, como le acaban de dar un reconocimiento, acaba de escribir un libro. Bueno, Pepe hace estudios centrales y Pepe hizo el seminario de relato también. Digo, casi que fuimos, y vino, digamos, cada uno vino por lados distintos, ¿no? Es decir, yo lo único que cuando a mí me preguntaron, justamente por haberlos tenido, por haberlos conocido. Aparte, en el caso de Pepe, cuando yo necesitaba información, lo sacaba él para mi programa, con información a lo mejor del ascenso. Bueno, Claro. siempre, bueno, con Matías de Mateo también, él después del seminario con un grupo ahí de compañeros armó la campaña de Vélez. Yo lo que sí hago, en la medida de lo posible, cuando me preguntan, porque estoy tratando de corregir un error que sentí toda mi vida, que yo daba consejos y a lo mejor no le interesa que yo le dé consejo. Entonces, si me vienen a pedir un consejo, salvo que tenga mucha confianza, lo doy igual, ¿no? Pero si no me piden, estoy tratando de aprender a no darlos. Es decir, si vienen y me piden, mirá, Néstor, necesitaría, ¿por qué no me orientás? ¿Por qué no me escuchás? Si me pasan un audio, yo me encargo, lo escucho y lo hago. Ahora, si no me piden consejo y no tengo tanta confianza, no lo hago. En el caso de los chicos, que los conozco porque hicieron el seminario de relato, intento de guiarlos. Bueno, no sé, Martín Ripari, que también está y que colabora con los videos. Bueno, en el caso de Martín, también más allá de su trayectoria en la radio de Guayurquiza. En el caso de Cone Fernández, que él ya trabajó en Continental, trabajaba en el equipo, pero también hizo el seminario cuando lo dimos vía Zoom. Es decir, que se da una interrelación de manera permanente. Bueno, con Arca Palo siempre lo invitábamos a dar charla al seminario. Claro. Con Arca me cruzo un día en el subte y él volvía de La Plata de hacer un partido. Entonces me dice, ¿qué estás haciendo? No, vengo de dar una charla, que yo. Me dice, ¿estás trabajando? No. Me dice, ¿por qué no llamas a la jefa? Me dice, digo, ¿quién es la jefa? Me dice, Fabiana Segovia. Me dice, porque están buscando un comentarista. Es decir, que yo entré porque ese día me lo crucé en el subte de Arcapalo, porque yo lo conocía a Arca de antes, de hacer vestuario, de cruzarnos, yo era productor de Competencia y de Continental, ya nos conocíamos de hace años. Y entonces me dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué no preguntas? Y cuando hablo con Fabiana, me dice, mira, hablé con todo el grupo, como si fuese, no sé, la mesa chica. Y claro, yo Alejandro Apo, por ejemplo, que es como un gurú para el grupo, yo con Alejandro era muy amigo de Saúl Pomada, con lo cual íbamos a comer juntos, jugábamos a la pelota juntos, trabajé con él un montón de años. Es decir, yo a Alejo lo conozco desde que empecé ahí en diciembre del 78.
Así que bueno, ahí terminé llegando. Por eso, esto que vos me decís de dar consejos, hago lo mismo que Saúl hizo conmigo. Hago lo mismo que, no sé, que Pano hizo conmigo. Hago lo mismo que Apo hizo conmigo. Claro, Hago lo claro. mismo que Ricardo Podestá hizo conmigo. Hago lo mismo que Rina Morán una vez hizo conmigo. Hago lo mismo que Cherkis hacía conmigo ya teniendo más de 30, o lo que, no sé, hizo Julio César Calvo conmigo. Es decir, Claro, lo que es no olvidarse de los orígenes. Entonces, si vos no te olvidás de seguro. dónde venís, y lo más probable es que no cometas errores, ¿viste? O si los cometés, lo cometés, pero no por culpa de no recordar de dónde venís, ¿no? Hay gente que se olvida de dónde viene, Sí, sí, es verdad, es y verdad. en el medio hay mucho ego. Todos tenemos Uf, ego, pero algunos los tienen de manera exaltada, eh, y algunos se creen que ocupan determinados sitios o pasan a ocupar determinados sitios y se olvidan quiénes le dieron lugar en ese sitio o quién los trajo, claro, y después terminan ocupando tu propio lugar. Bueno, de esto conozco mucho, ¿no? Lamentablemente. sin dudas. Néstor, bueno, la última. Y la última tiene que ver con algo que yo observo mucho. Bueno, lo seguimos a Néstor en las redes, en los posteos que haces. Le das muchísima importancia al barrio, ¿no? A tu barrio en particular, a Parque Chats. Una vez nos contabas que siempre te gusta reflejar algún hecho que ocurra ahí, te sale el estirpe de periodista y lo querés, aunque sea un choque o algo, lo querés cubrir, querés ver qué pasó. ¿Cómo es esa relación con el barrio? Siempre viviste en Parque Chas, te veo muy comprometido con los temas de tu patria chica, como quien dice. ¿Cómo podrías Sí. resumir esa relación? Lo que pasa que hay una pequeña trampita, porque yo puedo decir siempre viví en Parque Chas, pero en realidad donde viven mis viejos, que es a 7 cuadras de donde yo te estoy hablando ahora, acá sí es Parque Chas puro, digamos, por llamarlo de alguna manera. Ajá. Hubo un proyecto donde Parque Chas quedó como barrio del 76, en enero del 76, y cuando en marzo se produce el golpe, no sé por qué, otra vez vuelven para atrás y Parque Chas deja de ser barrio. Esto se retoma hace ya varios años como proyecto, y entonces la discusión era, como estos eran los terrenos de un dueño que tenía una fábrica de ladrillos y había que abrir Avenida Los Incas para el oeste, por eso de Constituyentes para el lado Claro. del oeste se llama Beiró. Entonces había un tramo que quedaba, cuando vos abrías y atravesabas ese terreno, quedaban lo que se llamaría del otro lado. Y de ese otro lado, bueno, de ese otro lado viven mis viejos. Había una partecita que era de Parque Chas, y entonces era, o se armaba como barrio haciendo ese recorte, o era algo mucho más fácil tomar las calles linderas o avenidas linderas. Y entonces era tomar, por ejemplo, Chorrarín, Constituyentes, La Pampa, Triunvirato, Ujú. Combatiente de Malvinas, o seguir La Pampa hasta Combatiente de Malvinas y hacer lo que antes era Donato Álvarez, y Combatiente de Malvinas hasta Chorrarín. Bueno, se optó por Claro. esto último que te estoy diciendo. Hoy Parque Chas es Chorrarín, Constituyentes, La Pampa, Combatiente de Malvinas hasta Chorrarín. Todo es más, muchos no sabían que la parte esa, que es como un triángulo, que forman Sí, Triunvirato, Pampa, Combatiente de Malvinas, que Combatiente después desemboca en Triunvirato, para después seguir siendo ese tramito ahí después que sale Gándara, no se lo tomaba como Parque Chas. Y sin embargo, cuando vos ves las resoluciones, está incorporado. Bueno, la cuestión claro. que yo vivía cerca del Hospital Tornú, y nosotros es como que algunos te decían agronomía, Villa Ortúzar, en general era Claro. Ortúzar, ¿viste? Era Villa Ortúzar. Sí, sí, Entonces, sí. pero también le ponían, no me acuerdo qué otro nombre al barrio cuando yo era más chico. La cuestión, pero cuando yo iba a cualquier lado y tenía que completar, yo ponía Villa Ortúzar, ¿viste? Encima, ¿viste? Hasta como, yo quiero mucho la zona, pero como que sonaba, ¿viste? Para el que no estaba Claro. acostumbrado, ¿viste? Villa Ortúzar, qué sé yo. Bueno, la cuestión es que amo Villa Ortúzar también, que está pegadito, cerca, y que Sí, durante sí, mucho sí. tiempo es como que viví en Villa Ortúzar. Claro. Y bueno, pero desde que se decretó como barrio 48, ¿viste? Los últimos dos barrios son Sí, establecidos como barrio. No hay 100 barrios porteños como canta Alberto Castillo, sino que son 48, 38. con Puerto Madero y con Parque Chas. Son los dos últimos barrios establecidos y aprobados por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
como barrios en sí. Es decir, cuando viste esas preguntas, ¿cuántos barrios tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? 48. Bueno, uno es Parque Chas. Y bueno, lo que pasa es que, claro, yo crecí en un lugar todavía, yo tengo 60, y entonces yo de chico jugábamos, y por eso cuento esto de jugar en el barrio de vereda a vereda, y el palo y la Claro, pared. Hoy cuando viste, uno ve los canteros alrededor de los árboles, decís, bueno, no podríamos jugar hoy en día, porque estarían claro. tapados los palos, o levantar la pelota en Los, el ve- cordón, los, igual, aunque los hubiese vecinos, lluvia. los vecinos en la calle tomando mate, ¿no? Algo que hoy por ahí no se ve Obviamente, para yo todo nada. eso lo viví, o andar en bicicleta y tener que bajar porque los vecinos estaban, viste, haciendo ronda en la propia vereda, aparte yo vivía en un pasaje. Claro, Bueno, claro. el Hospital Tornú, por eso hay muchos, cuando se dice el Hospital Tornú pertenece a Parque Chas, te saltan los vecinos de Villortúzar y te dicen, no, el Tornú está en Villortúzar, siempre estuvo en Villortúzar, es real el pedido, pero es real que quedó en Parque Chas. Entonces, bueno, desde Claro. el punto de vista técnico, si querés, o desde el punto de vista formal. Bueno, después cuando conocí a Graciela y me vine a vivir a este lado, a 7 cuadras, teniendo ya 25 años, por eso son más años los que estoy acá que los que viví del otro lado. Mis viejos siguen viviendo del otro lado, pero Ujú. esa diferencia de 7 cuadras hace que yo tenga este recorrido por el barrio, ame lo que significa, lo que pasa es que Parque Chas como construcción tiene varias plazas, entonces Claro. solo de este lado tenés 3, más tenés una del otro lado, en ese pedacito que te insisto pertenecían a don Vicente Chas, el dueño de los viejos Ujú. terrenos originarios de Parque Chas, y todavía se mantiene esto de que en la plaza se juntan los vecinos y pasean sus perros, Claro. y está la plaza donde juegan los chicos. Todavía existe eso, los edificios, se construyeron muchos edificios, pero hasta ahora sobre la avenida, por eso hay 8 barrios, hay 8 comunas en realidad, que están reclamando no aceptar el nuevo código urbano, porque el nuevo código Claro. urbano permite construcciones más elevadas, y Ujú. nosotros acá en Parque Chas queremos que, nosotros pertenecemos a la 15, esto también, Claro. nosotros tendríamos que pertenecer por una cuestión identitaria a la 12, porque nosotros siempre miramos más hacia Villurquiza, los vecinos siempre fueron para el lado de Claro. Triunvirato, siempre fueron para Triunvirato y Monroe, o La Sábal, Mendoza, siempre fueron para ese lado, y no para el lado de Villa Crespo, por ejemplo. Eh, Claro, el otro lado Paternal, Villa Crespo, todo eso. o para el lado de Paternal. Claro. Entonces, bueno, hay un proyecto ahí dando vuelta de corregir esto, de que Parque Chas forme parte de la 12 y no de la 15, como una cuestión, insisto, como una cuestión... A ver, uno con Paternal, yo justo no voy a decir por Paternal, pero la realidad es que si vos le preguntás a cualquier vecino para qué lado mira, por llamarlo de alguna forma, mira para ese lado, no mira para el otro. En Claro. general es así. Por más Claro. interacción que haya del otro lado, porque insisto, cruzás Chorrarín, que ya no es Parque Chas, y uno va a Argentinos Juniors, ¿no? Pero hay mucha más actividad para este lado. Así que soy un amante del barrio, soy un amante de cuando me despierto, mi ventana, el sol asoma de ese lado y se pone del otro, y yo lo puedo ver de los dos lados. Así que de ese Claro. sentido amo vivir acá. Pequeños placeres. No, no es muy agradable el barrio para los tacheros, ¿no? La llamada pesadilla de los tacheros, ¿viste? Que Parque Igual a Chas, esta altura, mirá, por su primero buen que los clima. tacheros, viste el verso de los tacheros, es que es increíble. Y segundo, hoy en día tienen el GPS. Es cierto que le puedes Claro, ya cerrar. está. Mirá, vos vas por, yo doy un ejemplo, ¿no? Como a veces el GPS te puede confundir. Si vos vas por Ávalo, yendo para el lado de La Pampa, 2 Ujú. cuadras antes te dice que tenés que doblar en una calle que en realidad es la siguiente, porque están tan cerca las calles que el GPS se Claro, anticipa y te hace doblar mal. Es decir, claro, claro. eso es cierto, te hace doblar en una en vez de doblar en Valiguel, te hace doblar en la anterior. Porque lo he puesto muchas veces a propósito para ver cómo te marca, Claro. y es cierto que te puede confundir. Ahora, hay historias, ¿no? Como los cuentos de Olina, el tipo que se bajó, el tachero que terminó poniendo un kiosco porque nunca pudo salir de Parque Chas. Bueno, Sí, sí, sí. hay muchas historias, por eso siempre decimos el mágico laberinto, porque se plantea como un laberinto. Lo que pasa es que Claro, claro. el que no conoce está lo que sería el círculo central y calles concéntricas que se van abriendo, y con diagonales que la atraviesan. Por eso la única que sale de lado a lado hoy es Gándara,
que va de triunvirato a constituyentes. Antes, hasta hace unos años, Benjamín Victorica iba de los incas a triunvirato. Pero bueno, siempre existe un cráneo que atrás de un escritorio, sin conocer el barrio, le mete un cierre, y entonces hoy, si vas por Victorica, no podés salir a triunvirato, y si entras de triunvirato, para cruzar eso que hicieron, el que vive de ese lado, si respeta las señales, tiene que hacer 7 cuadras. No, son unos cráneos, la verdad que me admiro a los que hacen ese tipo de cosas, porque no lo podés hacer tan mal. Nunca lo corrigieron, nunca lo sacaron. Bueno. Sabe Dios por qué lo hicieron. Yo me pongo a pensar que quizás vive alguien muy importante, o vivía alguien muy importante ahí, y pidió hacer Claro. eso para que no le pasen los autos viniendo del otro lado. Es probable, no me sorprendería que esto sucediera. Pero, por ejemplo, a ver, para que entiendan, existe un Baunes y Baunes. Vos venís por Baunes y doblás en Baunes. Si yo te cito, por ejemplo, no sé, en Gándara y Berlín, vos vas a tener, vamos a estar los dos en Gándara y Berlín, pero a 3 o 4 cuadras de diferencia, porque hay 2 Berlín y Gándara, porque como Berlín es redonda, te vas a encontrar con... Claro. De hecho existen 2 Berlín y Ábalos, 2... Bueno, nada, esas cosas que... o 2 Berlín y Victorica, porque como Berlín es redonda, te vas a cruzar con calles que se cruzan de la misma manera. Por eso amo también el barrio, ¿no? Tiene su encanto en ese laberinto, sin duda. Néstor, muchísimas gracias por este tiempo con Crónica, con la materia del querido colega Marcos Cruz. Así que seguramente vamos a estar haciendo muchas más. Como siempre, la admiración, tantos años de trayectoria. Y bueno, estos conceptos que nos sirven a los que estamos empezando en los medios, los que nos estamos empezando a mover y que siempre son bienvenidos. Te agradezco mucho y bueno, estaremos seguramente en contacto de nuevo. Seba, un gran abrazo para vos, un saludo a toda la gente del Instituto Crónica y en especial al querido Marcos Cruz. ¿Canta ahí en la materia o Y no a canta? veces tiene sus raptos de solista y empieza ahí a hacer algunos de graves, algunos agudos se manda ahí en la clase. No puede con su genio. Un gran abrazo. Un personaje Abrazo, que Néstor. compartíamos allí en el kiosco en el recreo. Un abrazo enorme. Abrazo. Bueno, Seba.